Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva clase del taller de Tarot y Autoconocimiento. Hemos llegado a la octava clase, en donde vamos a ver al arcano número 13, que es la muerte, que representa la transformación y el renacimiento. La afirmación que nos trae este arcano es: estoy dispuesto a dejar ir una versión pasada de mí mismo. En el arcano de la muerte, ¿sí? El número 13 es una de las más incomprendidas del tarot. En la baraja de Rider White no representa necesariamente la muerte física, ¿sí? Y esto no es solamente en este mazo, ¿sí? Este es un nivel de la interpretación. Hay otros mazos, otras barajas u otros autores que son más deterministas con el significado. Sin embargo, no significa que en esos casos también esté representando a la muerte simbólica, es decir, la transformación, la catarsis, ¿sí? Hay un desprendimiento de algo, ¿sí? Y para poder darle paso a lo nuevo. Es un proceso de transformación. Vemos al esqueleto que está montando un caballo blanco que avanza inexorablemente, ¿sí? Que avanza a pesar de todo lo que está en su contexto, que es el rey caído, que vemos acá, tumbado, la corona caída al costado, una mujer en aspecto de lamento, un niño, un sacerdote, un sol naciente, ¿sí? Los colores fríos. Toda esta simbología está representando este estado de transición, ¿sí? De transformación, de desprendimiento, donde la fe, ¿sí? En un nuevo amanecer es requerida, es necesaria y es parte del proceso incluso también. Representa un final ineludible de un ciclo, de una fase o de una situación. No es un fin absoluto porque podemos ver que continúan habiendo arcanos a posteriori, ¿sí? Entonces es un momento de transformación. Sí hay un cambio radical al respecto de algo, ¿sí? De lo cual tenemos que desprendernos, ¿sí? Y vamos a descubrir que en este principio de muerte también encontramos el principio de vida, representado aquí por el sol naciente al fondo. Es la transmutación según el hermetismo helenístico, el ascenso del alma. Puede representar muerte física o mística o renacimiento. Puede, en un nivel, hablar de una muerte física, pero que al final también está representando el paso o el rito de paso de un estado al otro, a otro nivel de conciencia de la vida. ¿Sí? Es la transformación alquímica. Es la ley del ciclo universal. Todo comienza y finaliza en algún punto. Y eso hace que al ser circular o espiralado, también nos da la pauta de que en realidad no existe tal cosa como la muerte. Representado por Plutón o Escorpio, ¿sí? Y Plutón en Escorpio, que representan la transformación radical. Plutón, ¿sí? Para los antiguos es Hades, el dios del inframundo, por eso nos hace descender hacia las emociones más viscerales que tienen que ver con el instinto de preservación, cuando nos sentimos amenazados o ante la muerte inminente. ¿Sí? Ahí salta Escorpio. ¿Ok? También Escorpio, para los que no lo saben, o para los que sí, Escorpio está representado por cuatro animales, que representa cuatro estadios de la transformación, o de un estado al referirnos a lo que refiere al instinto de conservación. Primero está el escorpión, que es el estado más visceral, más instintivo, totalmente irracional, que responde con defensa. Te ataca o se ataca a sí mismo, ¿sí? Para no ser atacado por otro. Prefiere matarse, ¿sí? Clavarse su propio veneno que ser devorado por otro. Ese es un instinto de supervivencia y conservación, aunque no lo parezca. ¿Mm?
Luego tenemos el estado de la víbora, que representa el cambio de piel, la transmutación, ¿sí? También la víbora, la serpiente, en un nivel, porque después está el dragón, en el Ouroboros, que representa a la serpiente o al dragón que se come la cola. La serpiente y el dragón son dos estados distintos, ¿sí? De lo mismo. Luego tenemos a el águila, una vez que se alcanza un conocimiento superior, ¿sí? Una visión mucho más amplia, luego de la transformación, luego del cambio de piel, ¿sí? Después de haber atravesado la muerte, nos elevamos espiritualmente, ¿sí? Adquirimos sabiduría de vida y después al final el último símbolo que representa esta carta o Escorpio es el ave fénix, que es la transmutación, la transformación final, ¿sí? Que es la elevación del escorpión, del instinto puro, hacia algo totalmente esencial, ya mezclándose con el fuego. Plutón, ¿sí? No tiene regencia astrológica, ¿sí? A nivel, en términos astrológicos, Plutón no tiene regencia, muchas veces lo asocian con Escorpio, pero en realidad también está muy ligado a la energía ariana. Podríamos decir que es una octava superior de Marte, de este principio destructor y también este principio de pulso de vida que representa Marte también. Entonces Plutón nos refiere a ir hacia el núcleo de las cosas, hacia lo esencial, en donde pulsa la vida esencial, ya sin capas de superficialidad. Por eso nos muestra a un esqueleto. Relacionado con el chakra Anahata o chakra del corazón, ¿sí? Lo vincula con la superación del ego individual, sobre todo, el amor universal, ¿sí? Asociado con el número 13, que es el principio de renovación, ¿sí? Nos habla de disrupción, transformación profunda, disolución, destrucción como paso previo a la creación. Ante una pregunta es un no, ¿sí? Y lo que requiere es una transformación de la situación. Eh, a nivel iconográfico, ya hablamos del esqueleto, que simboliza la verdad desnuda y despojada de ilusiones, sin vestiduras. La armadura, sin embargo, que tiene encima de color negro y el estandarte, enfatiza el final y el misterio, el color negro y lo desconocido que hay detrás de la muerte, ¿sí? Y ese es el miedo que se le tiene a la muerte, justamente porque es desconocida, nadie volvió para contarlo. O sí, y también nos deja evidencia de que la muerte no es un verdadero final. El caballo blanco simboliza la pureza del cambio, el espíritu de renovación y la fuerza impulsora que lleva a la transformación. Ya hablamos del rey caído, que es la caída del poder del ego, de lo mundano. El niño y la mujer suplicando representan la inocencia y la vulnerabilidad humana, nuestro costado finito y nuestra esperanza de aceptar que hay una trascendencia luego de la muerte, que la vida no termina. Sacerdote orando y habla de el nivel espiritual, a través de la aceptación de la muerte como parte del ciclo vital. La fe se enfrenta a una revaluación. La rosa mística, con los 5 pétalos, bueno, que son dorados, pero acá están en blanco, es el símbolo de vida, regeneración, alma y la esencia espiritual que persiste a través de la muerte. Al derecho es transformación. Esta carta, de todas maneras, siempre va a hablar de transformación radical, ¿sí? Y si no ha sucedido, es lo que ha de suceder, es lo que va a suceder inminentemente. Es inminente, avanza implacablemente. No nos va a golpear la puerta y nos va a preguntar si estamos listos. Va a suceder de todas maneras. Entonces, esta carta puede estar hablando de quizás una imposibilidad de avanzar luego de las crisis, miedo al nuevo comienzo, resistencia al cambio, ¿sí? Los arcanos de la corte que acompañan esta carta son las reinas, que representan a la madre, la consejera y la conocedora. Representan una energía mucho más madura y desarrollada, receptiva e intuitiva.
simboliza el dominio y la comprensión de las cualidades del elemento que represente. Dice que habla de la manifestación de una manera interna y nutritiva. Es poder interior, sabiduría y capacidad para influir en el entorno a través del ser. Encarnan a la madre, la consejera y la conocedora. Cuando hablamos a través de su ser, estamos diciendo que estamos hablando de su cualidad más esencial que queda luego de la muerte, esa sabiduría, esa maduración. La reina de bastos representa la vibración, muestra una mujer majestuosa sentada en un trono adorado por leones, adornado, perdón, tiene leones y girasoles y además tiene un girasol en su mano. Hay un gato negro, hay leones también aquí y sostiene el bastón. Acá hablamos siempre de potencial que está sostenido con firmeza, el potencial espiritual, la voluntad, la inspiración, ya está madura, ¿sí? Está sentada, ¿sí? No le genera ansiedad de impulso irracional. Conceptos clave: liderazgo, inspirador y carismático, confianza y audacia, creatividad y proactividad, ¿sí? Las reinas como arquetipo femenino siempre van a estar refiriendo a la creatividad, ¿sí? A la creatividad como capacidad de gestar, ¿sí? Luna en Leo, necesidad de admiración y afecto, nos puede estar diciendo esta carta, ¿sí? También que apreciemos nuestra propia fortaleza, la fuerza que reside y el coraje que reside en nuestro corazón. Nos habla de un hogar caluroso, manifestación del fuego divino, celebración en el hogar a nivel sentimental. Puede hablar de estabilidad emocional. Ante una pregunta es un sí. ¿Por qué estabilidad emocional? La luna es cambiante, ¿sí? Habla de los ciclos. Y el sol es elemento fuego fijo, Leo, perdón. Entonces ya refiere estabilidad de la voluntad, emociones o sentimientos estables, que se conectan con la voluntad. Principio espiritual con principio receptivo álmico. Al derecho nos habla de una persona que tiene sentido comercial, que es previsora, va a hablar de una mujer atractiva, magnética y madura, una amiga que es servicial y querida, alguien amable, leal, generoso, también competitivo, que valora el hogar y la vida familiar, que está sentada, asentada. A la inversa nos puede hablar de una persona que practica la seducción, que miente, que es severo, que desorganiza, mojigata y moralista, ¿sí? Se posa sobre su falsa autoridad, si sale a la inversa, ¿sí? No está siendo guiada a nivel espiritual. La reina de espadas nos habla de la astucia. ¿Mm? Recordemos siempre que son los patrones mentales, la mente, ¿sí? Por eso la astucia está asociada con la capacidad de pensar. Acá vemos que hay una mujer o una figura que está de forma solemne, pero alerta, ¿sí? Sostiene erguida su espada, esto quiere decir que tiene claridad mental, utiliza el potencial de su mente con firmeza. ¿Mm? Es la mente iluminada y discreta. El alma se ha purificado, eh, el alma, perdón, que ha purificado el intelecto, ¿sí? Y es capaz de cortar con las ilusiones, con la confusión, con las tormentas mentales, ¿sí? Conceptos claves: claridad mental y objetividad, independencia y franqueza, experiencia y sabiduría genuina. Relacionado con Urano, este es el símbolo, digamos que alternativo tradicional de este otro, más moderno. Acá podemos ver que se relaciona un poco con Marte, el Sol, ¿sí? Urano, hablando como una conciencia superior. Este símbolo habla del todo espiritual, ¿sí? Del potencial espiritual. Esta es la individuación de esa conciencia y esta flecha que va hacia arriba, que es la elevación de la conciencia, es decir,
el individuo reconoce el ser, su ser espiritual, y lo eleva. Conocimiento superior. Principio del nous, mente divina en acción. También podemos ver que esto refiere a la acción, al movimiento ascendente. Por eso también puede representar la libertad del alma de la ignorancia. Ante una pregunta es un sí y relacionado con el chakra de la intuición, el ajna. ¿Sí? Fuerza psíquica superior, fuerza mental, capacidad de discernimiento, estable, firme, contundente. Y también habla de la individualidad al servicio de todo, ¿sí? Ella es una reina, ¿sí? Guía a otros, a un pueblo. Entonces su voluntad, su capacidad de discernimiento está puesto al servicio de otros que dependen de ella, o de toda una situación, de todo un contexto. Entonces habla de dominio sobre la mente, de la mente sobre las emociones, ¿sí? El juicio justo, se corta con la ilusión y se tiene claridad mental. Habla de una mujer inteligente, ingeniosa. Al revés, por supuesto, que va a representar los chismes, mentiras, prejuicios, alguien de quien no se puede confiar, alguien que menosprecia a los demás, que se cree superior y por encima. La reina de copas nos habla de la nutrición. También nos habla de una maduración de lo que es el concepto de nutrición, de lo que es la maternidad, de lo que es la contención, de lo que es el mundo emocional. Entonces, acá vemos ya un alma, es una situación que se ha madurado, en donde ya se ha cultivado, ¿sí? Lo que es la compasión universal, la conexión con el mundo. La sabiduría surge desde dentro, desde la profunda intuición y la capacidad de ser receptiva, estar en contacto con las emociones y con el suelo también, estar asentado. Las emociones están asentadas. Los conceptos claves son emocionalidad profunda e intuitiva, compasión y receptividad, imaginación y creatividad artística. Relacionado con Neptuno en Cáncer, nos habla de un alma altamente receptiva y permeable a las influencias divinas y cósmicas, la gnosis o el conocimiento a través de la empatía universal, la purificación emocional profunda. Neptuno también es el desprendimiento, es la sanación profunda, el sacrificio, es la entrega. ¿Mm? Y también nos habla de influencias subconscientes, podemos ver acá la corriente de agua que va con fuerza, ¿sí? Porque vemos que hay movimiento. Ante una pregunta es un sí, ¿sí? Un sí relacionado con todas estas cualidades, como sucede con todas las cartas. Al derecho nos habla de que hay una elección basada en sentimientos sinceros, una elección, perdón, es decir, se está sentado y se toma una determinación, ¿sí? Se ha posicionado, ¿sí? Se ha sentado. Sentimientos profundos, madre biológica o una persona que puede representar ese papel o rol en un futuro cercano, en algún evento. Al revés, nos habla de volatilidad, vanidad, credulidad y personas que se sacrifican innecesariamente por otros. La reina de oros representa la abundancia, como podemos ver en la iconografía. Acá vemos una mujer que está sentada en el trono ricamente decorado. Vemos acá unas frutas, hojas, como un ángel. ¿Mm? Bueno, y vemos que ve con ternura a Pentáculo. ¿Mm? Entonces ahí también podemos ver que hay un conejo que se asoma. Acá está bueno, la imagen del carnero, la cabeza del carnero, ¿sí? Montañas, mucho follaje. Simboliza la materialización de la sabiduría terrenal. El alma comprendió cómo anclar las verdades espirituales en el plano físico. Crea abundancia y seguridad a través de la sabiduría práctica. Es la manifestación tangible de la gnosis. Es el conocimiento aplicado.
Prosperidad y abundancia son los conceptos clave, junto a nutrición y practicidad, diligencia y confiabilidad. Estabilidad, ¿sí? Representado por Urano en Virgo, habla de la purificación radical del intelecto, la mente alquímica, ¿sí? Es bajar la mente universal, el nous, al servicio de la naturaleza, de la materia. ¿Sí? Aprender a organizar también y gestionar todo este conocimiento superior. Por eso también se puede vivir nerviosismo o inquietud, ¿sí? Por el perfeccionismo. También puede hablar de salud y sanación alternativas, ¿sí? Que van mucho más allá de lo terrenal. Ante una pregunta es un sí. Al derecho nos habla de fertilidad, prosperidad, sensualidad, responsabilidad, riqueza, sentido común, alguien que se preocupa por el bienestar de los demás, una mujer capaz de ser madre y empresaria, ¿sí? Tiene esta capacidad nutricia bien desarrollada y a la vez ha producido todo esto, todos estos frutos, ¿sí? Ha trabajado en ellos y ha sabido sostenerlos, contenerlos y nutrirlos, hasta alcanzar una estabilidad. Al revés, nos habla de inseguridad, inestabilidad, miedos, sospechas, falta de motivación, alguien que es perezoso, sí que no se mueve, no trabaja por hacer bajar las ideas que ha tenido. Bien, aquí llegamos a la templanza, el arcano número 14, que representa la moderación y la armonía. La afirmación que nos deja es: conozco mis extremos, ahora busco la paz. La templanza es el arcano mayor número 14, como venimos mencionando. Es una carta serena y equilibrada, lo podemos ver en el rostro del personaje que se muestra en la imagen, que está al lado, ¿sí? Es un ángel andrógino que tiene una aureola, alas y vierte este líquido. Uno desciende desde lo alto hacia para poder descender a la materia. Es un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Podemos ver que detrás hay un camino, detrás del ángel, que tiene un pie sobre la tierra y el otro las emociones. También es un balance entre el mundo emocional y el mundo físico, espiritual, ¿sí? Y vemos que hay un camino luego de salir del el mundo de las emociones que es ascendente hacia un nuevo comienzo, el sol naciente, ¿sí? Y esto debe atravesar la materia. Representa la fusión, el equilibrio y la moderación, la paciencia y la alquimia interna. Es el arte de mezclar los elementos de manera armoniosa para poder crear algo nuevo y superior. Simboliza la adaptación, la cooperación y la autorregulación. Sugiere una guía divina en este proceso de integración. En el hermetismo helenístico, que tiene énfasis en la armonía cósmica, encuentra muchísimo paralelismo con la templanza a través de lo que representa, que es la sabiduría y el equilibrio entre los opuestos, ¿no? Representa la integración de los principios, la alquimia espiritual, la armonía del microcosmos, que es el humano, con el macrocosmos, que es lo divino, lo superior, y la mediación divina, el ángel. Representado por Júpiter en Sagitario, es la gran benevolencia y fortuna, viajes largos y exploración, optimismo y fe, el buen daemon, antiguamente daemon, que significa, proviene de el griego agathos daimon, o daimon, que significa espíritu, buen espíritu, ¿sí? Daemon es espíritu. Relacionado con el chakra manipura, el chakra del plexo solar o la voluntad, el calor, la fuerza, la plenitud, la inspiración, el reconocimiento, la afirmación. El 14 representa el principio de equilibrio y armonía. Es la restauración del orden, la dualidad en armonía, ¿sí? No vemos que se esté salpicando para otros lados, está fluyendo de forma direccionada de un elemento al otro. Entonces aquí se restaura el orden. También habla de puentes, ¿sí? Transición de un lugar hacia otro.
Ante una pregunta es un sí y nos invita a ser optimistas, ¿sí? Júpiter en Sagitario también nos habla de síntesis del conocimiento, es decir, hay una integración, ¿sí? Del viaje que venimos transitando. Y nuestra mente se expande, tenemos visión, ¿sí? Se eleva nuestra visión y podemos ver mucho más allá. Bueno, en la iconografía de la aureola viene a representar la iluminación, la sabiduría divina y pureza. Las alas es la elevación espiritual y la capacidad de trascender lo terrenal. La mirada serena nos habla del control interno, que se refleja en la maestría sobre las emociones y los impulsos. ¿Sí? Bueno, ya explicamos el sol naciente, si es símbolo de esperanza, nuevo comienzo e iluminación. Representa la dualidad, las dos copas, los opuestos que deben ser reconciliados, que deben fluir entre el uno y el otro. Al derecho nos habla de balance, paz, paciencia, relaciones armoniosas, serenidad, calma interna. A la inversa nos habla de desbalance, autoindulgencia, estar en conflicto con eh, dos elementos, ¿sí? Discordia, falta de perspectiva, falta de fe, falta de visión. Bueno, está relacionado con los arcanos de la corte, los reyes, ¿sí? Acá también vamos a hablar de un nivel del conocimiento ya maduro, ¿sí? El rey de bastos nos habla del liderazgo, ¿sí? Vemos a un rey majestuoso, cómo su capa se abre, mostrando incluso lo que hay por dentro de esta capa, sostiene el bastón con su mano, él está en una posición de seguridad, ¿sí? De ser audaz y directo. A la vez, también el bigote ligero y la barba también da una especie de ligereza, de madurez, pero ligereza, ¿sí? Porque ya después vamos a ver al anciano que siempre lo representan con las barbas crecidas y largas. Mm, Encarna el intelecto divino, el nous, en acción creadora y gobernante. Vemos la salamandra, ¿sí? Es la fuerza espiritual elemental del fuego. El fuego siempre es la voluntad, lo espiritual, ¿sí? Concepto clave, liderazgo, liderazgo visionario y carismático, o sea, un personaje que tiene estas cualidades, alguien emprendedor y aventurero, con confianza y autoridad, o que ejerce la confianza y la autoridad, ¿sí? Representado por el sol en Aries, esto viene a representar la autoridad, ¿sí? Se exalta la autoridad también, el sol en Aries en astrología dice que el sol se exalta. ¿Por qué? Porque el sol es de cualidad caliente y seca, y lo mismo que Aries, ¿sí? Está representado por el elemento fuego. Y de modalidad cardinal o móvil, que es de acción. Entonces habla de una autoridad con determinación, que acciona, pero que puede ser impulsivo, ¿sí? Según cómo está el nivel de su conciencia, va a depender cómo se ejecute esta exaltación, ¿sí? Si va a ser alguien que sea impulsivo o que realmente tenga una acción consciente. Pero en general está representando conciencia sobre el impulso primario, o sobre el fuego, ¿sí? Sobre la voluntad. Ante una pregunta es un sí. Al derecho nos habla de ponerse a cargo ante una situación de corte que pueda requerir decir, bueno, me hago cargo y responsable y con autoridad sobre mi propia voluntad, ¿sí? Sobre mis propios proyectos, sobre cuáles son mis inspiraciones, mis motivaciones, ¿sí? Aquello que me inspira y entusiasma. Y habla de llegar a un nivel de maduración, ¿sí? Del nivel espiritual también. Bueno, al revés ya sabemos que va a ser alguien que es astuto, mentiroso, quien se use autopromoción, pero es más de lo que dice que lo que hace o lo que realmente representa. El rey de espadas habla de la verdad, ¿sí? Está sentado de forma solemne, pensativo, ¿sí? Podemos ver que también sostiene siempre la espada de forma erguida, con la punta hacia arriba y su otra mano está reposando sobre su falda, ¿sí? En postura de discernimiento, de reflexión.
Representa el intelecto purificado y la sabiduría racional. El alma ha dominado el discernimiento y la razón pura, purificada, pura de purificado, ¿sí? Se ha cortado con la ilusión y la mentira, ¿sí? Lidera y gobierna con sabiduría y objetividad. Habla de autoridad intelectual y lógica imparcial, imparcial de que no se posiciona a ningún lado, ¿sí? Sino que ve las cosas desde el balance, verdad y justicia, comunicación directa y estratégica, distancia emocional. ¿Sí? Cuando estamos hablando de las espadas, no están involucradas las emociones, no, no vamos a ver agua en la imagen. ¿Sí? Relacionado con Urano en Libra, habla de la redefinición radical de las relaciones, la justicia social y la equidad, o lo que refiere a aquello, ideales de justicia, libertad y derechos humanos que son elevados, ¿sí? Que están conectados con una sabiduría universal, más bien que con una sabiduría humana, propiamente dicha, ¿sí? Es la justicia cósmica. También nos puede hablar de una ruptura inesperada vincular, ¿sí? Acá tenemos lo inesperado, lo que irrumpe como verdad y la vinculación, la asociación. Si era un vínculo que era ilusorio, se corta. Ante una pregunta es un sí. Al derecho habla de estructura mental, rutina inteligente, racional, habla de una persona, ¿sí? Porque recordemos que los caballeros, perdón, que los arcanos de la corte representan personajes, ¿sí? Es más concreto esa idea, ¿sí? Entonces habla de alguien que tiene autoridad respecto de su mente, de sus ideas, de su discernimiento, es alguien que tiene las ideas claras. Si sale el derecho al revés, todo al revés. Es alguien que premedita las cosas, sí que tiene crueldad, que hay egoísmo, sí que más allá del desapego ya está alienado. El rey de copas habla de la inteligencia emocional. Es un rey que tiene aspecto maduro, benevolente, está sentado en un trono como flotante, ¿sí? Él digamos, domina el mundo emocional, la marea emocional, porque la vemos en movimiento. Sin embargo, él está en su trono, sentado en una estructura de color cemento, es decir, tiene una estructura sólida a nivel emocional, en la cual se puede asentar. ¿Sí? Es muy importante leer también la imagen. Esto es justamente lo que nos trae el sentido. ¿Sí? Hay conciencia que se está, eh, que uno tiene un mundo emocional, sí que puede ser tumultuoso y el cual uno tiene que dominar. ¿Mm? Representa la maestría emocional y la compasión, sabiduría y calma, creatividad y espiritualidad, empatía y generosidad emocional. Representado por Neptuno en Piscis, habla de una conexión generacional y personal con lo trascendente, ¿sí? Acá podemos ver al pez, ¿sí? Y acá podemos interpretar a Piscis, que es el océano, el todo, indiferenciado ya cuando está el agua, es una de las fuerzas de la naturaleza más poderosas, ¿sí? Que arrasa con todo, todo lo disuelve, Piscis. Habla de una intuición muy desarrollada, sueños vívidos, la disolución del ego. Ante una pregunta es un sí. ¿Qué significa estas cartas si nos salen? Nos están hablando de autoridad al respecto del elemento, en este caso emocional. Si no estamos en esta situación, nos invita a estar en esa situación, ¿sí? A aplicar esto. Y vamos a decir aplicar porque vamos a ver en todas ellas que hay un trono de cemento que refiere a la tierra, a la estabilidad, a la aplicación de la sabiduría, del conocimiento. Es decir, está asentado ya la sabiduría, la maduración. ¿Mm? Hay algo sólido también. Bueno, ya sabemos que estas palabras claves van a estar describiendo, ¿sí? A una cuestión que refiere a una sanación, ¿sí? Por Piscis y Neptuno,
que es el sacrificio, también es la disolución de lo personal, ¿sí? O de una identificación personal a nivel emocional. Nos habla también de un hombre que está en contacto con sus emociones y de hecho que tiene autoridad sobre ellas, ¿sí? Está bien asentado. Al revés va a ser a la inversa, malos consejos, intrigas, fraude. Puede representar un alcohólico o drogadicto, ¿sí? Ya que Piscis y Neptuno representan la evasión en el sentido de que es tan abarcativo y disolutivo eh, ese contacto con el mundo emocional universal que puede llevar a la evasión de querer sentir tanto. Entonces, lo que produce el alcoholismo o la drogadicción es una especie de límite del límite, de como poner un límite o un freno al contacto con todo este mundo emocional que es tumultuoso, ¿m? O que puede ser, digamos, abrumador. El rey de oros viene a representar la seguridad, lo podemos ver en su rostro también, ¿sí? Nos habla de prosperidad, alguien que está seguro, asentado, vemos al rey que está adornado con cabezas de toro, uvas, flores, mucho follaje, mucha abundancia y riqueza material, ¿m? Frutos de la naturaleza. Es la manifestación concreta de la sabiduría práctica. El alma comprendió cómo anclar las verdades espirituales en el plano físico, creando orden y abundancia. Esto ya también lo vimos ya inicia en la reina, ya se gesta eso y nace, ¿sí? Y con el rey se termina de asentar la maduración. Sin embargo, el rey y la reina son complementarios, ¿sí? A nivel jerárquico ocupan un nivel de opuestos complementarios. Entonces también nos está hablando de una maduración del principio masculino, los reyes, ¿sí? Que es el principio de acción, que es el principio de manifestación. Recordemos que las reinas o el principio femenino representa la contención, la nutrición, la gestación, la intuición, el repliegue. Esto es la exteriorización, el arquetipo femenino, la introversión. Bueno, a nivel concepto clave, esta carta representa la maestría material y abundancia, seguridad y estabilidad, practicidad y generosidad, liderazgo confiable y conservador. Representado por Júpiter en Tauro, representa la fortuna material y la estabilidad, la paciencia y crecimiento constantes. Este es el crecimiento, la expansión. Esta es la paciencia, crecimiento de lo material, crecimiento del tesoro, de la riqueza, de la autoestima, de los valores, aprender también del cuerpo, integrar conocimiento del mundo material, alcanzar una maestría, un conocimiento superior. Generosidad material también. También nos puede hablar de indulgencia excesiva, la pereza, el apego a lo material y la glotonería. También podemos ver que hay como un exceso, hay una sobrecarga de abundancia, ¿no? Acá no hay un principio de austeridad, de justo y necesario. Acá hay una sobreabundancia, un exceso, ¿sí? Por eso puede referir al apego material o la glotonería. Ante una pregunta es un sí. Al derecho habla de un hombre maduro o un estado de maduración al respecto del principio masculino, de la voluntad. Se tienen los pies sobre la tierra, no se toman riesgos innecesarios, hay estabilidad, seguridad, se puede emprender con seguridad y firmeza, alguien que se preocupa por asuntos financieros, ¿sí? Alguien que busca superarse a sí mismo, vemos acá cómo crece el castillo, ¿sí? Se ha elevado, quiere alcanzar los cielos y por eso construye cada vez más alto, quiere elevarse. A la inversa nos habla de materialismo, aburrimiento, preocupación por el dinero en sentido ya de apego, ¿sí? Alguien que administró mal el dinero y alguien que haría cualquier cosa por dinero. ¿Mm? Ya podríamos hablar de avaricia, acumulación, exceso, glotonería.
Bien, bueno, nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a estar ya entrando en el arcano número 15, el diablo, y el 16, que es la torre. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.